Hola, estamos con María José Calvache Laura Riveros. Y Juan Pablo Mayo. y el día de hoy estaremos hablando de la película El baile. Sí, entonces queríamos empezar hablando de, pues, o sea, es muy evidente que la película va mostrando la historia de Francia, pues, como con diferentes épocas, pero queríamos empezar hablando puntualmente de la nostalgia porque sentimos que aparece muchas veces a lo largo de la película y en general muestra como la dificultad de como las personas para adaptarse como a ciertos cambios y como la nostalgia surge como intento de aferrarse pues, al pasado, a tiempos mejores. Por ejemplo, cuando empieza como toda esta onda americana con la música y la ropa y que a la gente le cuesta, y cuando vuelve a sonar una canción vieja o no sé. Sí, lo del trompetista cuando toca esta canción, pues es una canción muy importante para Francia, pues muy nostálgica y más en un contexto de posguerra. Sí, algo que me acuerdo que hablábamos en la clase y que nombrábamos nosotros era lo mismo de que la historia como que se repite y es cíclica y se ve un poco en la película frente a que es, o sea, siento que es lo mismo, como que pasa algo y pues igualmente siempre están como bailando, siempre están en esta misma situación, pero se va transformando a partir pues del contexto, pero sigue siendo muy cíclico todo. Es una misma dinámica, pero que va variando de acuerdo a la guerra. Y también me parece importante denotar el tema como del espacio y cómo a partir del contexto su uso se va modificando. Es decir, hubo varias escenas donde presentábamos estas escenas de baile, de reunión, mientras que en otras escenas estaban estos temas de unión y de junte, pero era por un tema más de guerra, de cuidado, es decir, pasar como de la diversión al otro polo opuesto, que es de cuidado entre, pues en comunidad, por el tema de la guerra, que por lo que se pudo entender en el video, lo interpreté como algo de bombas, que de pronto estaban cayendo bombas y se juntaban en un mismo espacio. Entonces, eso respecto al lugar. Sí, algo que me interesó frente a lo que decías de las bombas es que me acuerdo de la película del teatro que eran como bombas también cayendo y solo era la gente. El espectáculo. Entonces sí es como y como todas esas circunstancias que pasan en el exterior y hasta que pasan en estos momentos, o sea, todo lo que está pasando en el mundo, pero que uno igual vive en su mundito y pues se hace medio loco. Sí, o sea, pues hay, digamos que lo que pasa al interior de, pues en este caso al bar, pues sí responde a lo que está pasando. Sí. Porque en la del teatro... No, es sí, totalmente... O sea, sí, es como lo opuesto. Son dos situaciones totalmente opuestas. Sí. Pero sí también es ver cómo se confronta como cada situación en cierto contexto, porque pues ellos sí respondían mucho al contexto, en cambio en el otro sí era súper surreal. Sí, seguir y ya. Sí. Sí, y también como, pues cuando yo empecé a ver la película, empecé con lo que decía Fabio de preguntarme por qué la puso y pensando como desde como por qué es relevante para la arquitectura, pues siento que es precisamente eso de uno no piensa un espacio para 10 años. Sacas como desde los años 20 hasta los 80 y la idea es que pues la idea no, pero la realidad es que un espacio responde a cambios humanos muy largos. De acuerdo. Y pues no sé si como pensarlo desde el comienzo, o sea, yo no creo que ese bar lo hayan pensado como para responder a de acá a 100 años, pero pues es lo que termina pasando. Pero ahí también, retomando lo que decía Fabio, era el tema como de que nosotros o bueno, no lo que decía Fabio, lo que nosotros hablábamos en otros videos, que nosotros éramos los encargados de la elaboración de esos espacios de reunión y que eran los usuarios, o bueno, en este caso las personas, quienes les daban el carácter a estos espacios. Entonces seguramente en un comienzo se estableció con ciertos estándares el lugar, sí, pero el usuario progresivamente lo fue adaptando según sus necesidades, y creo que eso también es la magia como de la arquitectura, que no depende solo del pensar del arquitecto como quiero diseñar una pista de baile, pongámoslo en este caso, y va a estar adecuado de X y Y manera, sino que también el usuario es el que le va a dar esta
esta esencia, como esa atmósfera. Sí, Según o sea, Peter Sutton. no, Creo que a mí eso siempre me ha conflictuado un poco, o sea, porque me da mucho miedo hacer algo que no se pueda adaptar a las personas, pero sí es como lo que él decía, como de generar arquitectura que se pueda habitar, que esté un poco más como entre el cielo, o sea, esas tres capas. Me da un poco de miedo como poder responder a eso porque es de cierto modo súper subjetivo. sí. Entonces, por ejemplo, ese lugar, lo que tú decías, lo diseñaron de cierto modo. En los años 20, o sea, es que es lo que yo pensaba, en los años 20 como con un estilo pues muy puntual. Y por eso yo creo que de pronto, como en los 60, no sé si fue eso, como lo del mayo del 68, está abandonado. O sea, porque también, o sea, siento que con el tiempo se abandonan estos tipos de espacios, y más este que era súper, me imagino, popular. y anticuado, o sea, Sí, viejo. sí. Entonces lo abandonan y pues se recuperan en este tipo de contextos, la verdad, pues no sé. Sí, pero sí, pues para cerrar, nosotros vinimos a La Pola, Bueno, nos vamos estuvimos yendo. moviendo un poquito Ay, porque había mucho ruido y nos invadieron, pero queríamos usar este lugar como una muestra como de ese paso transitorio y cómo van cambiando las cosas y el uso de los lugares, sobre todo este lugar que lo usan un montón. sí, o sea, era pensando Pues en... volteemos para la cola. Así. Que de hecho sí estábamos allá. Pero nos parece interesante que muy probablemente el carácter de este espacio en un comienzo era de circulación y Sí. conforme ha pasado el tiempo ha sido acoplado. Bueno, ha sido un parque para fumar unas sustancias verdes. Sí, o sea, que ha visto pasar un montón de como cosas. música, cosas. Yo me acuerdo en la época esta de las protestas. Lo de En la pandemia. estatua, ajá, abajo de la pola. No, y cuando acá a una señora la cogió la policía y le empezó a pegar y como que intentó entrar al Franco. O sea, es un espacio que en principio no tenía Como esa ese carácter cultural, pero pues se apropió y ha visto pasar muchas generaciones, procesos históricos. Y siento que hasta ahorita lo experimentamos porque pues estamos ahí grabando y llegaron como un grupo gigante de como con personas. rap y así, entonces todo va cambiando también conforme a A los años, Sí, sí. a los años.